Amigos oyentes de Radio Los Lagos, en las dos frecuencias 102.7 y 99.3 para la provincia del Carchi. Estamos en otra edición más de lo que es el programa Protagonistas. En esta oportunidad, nuestro invitado especial, como acabamos de escuchar, el doctor Marco Proaño Maya. Doctor, bienvenido a Protagonistas, bienvenido a este segmento de entrevistas, de diálogos sobre temas interesantes que la ciudadanía y por ende pues el país están atravesando hoy en la actualidad. Compartimos nuestra entrevista con el licenciado Jacinto Salas, también es nuestro colaborador y también pues presidente de la Unión Nacional de Periodistas acá en la provincia de Imbabura. Doctor, algo que comentábamos al inicio de la entrevista extra micrófonos es que los medios nacionales dicen el informe que elimina el 40% del aporte estatal se aprobó en un barrio. Esto se aprobó ayer justamente. ¿Esto qué involucra? ¿Qué es lo que viene ahora en especial para los jubilados, no solo los actuales, ¿no?, sino las futuras generaciones, se va a decir así, de jubilados? Le preguntamos esto y nuestro invitado especial es por ello, porque usted siempre ha defendido la causa social y la causa de los jubilados también, doctor. Muchas gracias. Mi saludo afectuoso al pueblo de Imbabura y de la ciudad de Ibarra. Muy honrado por esta invitación. Los gobiernos frente a la seguridad social no deben ser un problema, deben ser una solución, porque la seguridad social humaniza a los gobiernos en una sociedad democrática, porque su gran objetivo es protegerle a la persona de los riesgos y contingencias propias de la condición humana, que no pueden ser resueltos ni por la caridad pública, ni por otras formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltos por acciones públicas, garantizadas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Porque de la seguridad social depende la salud, la vida y la dignidad de las personas. Otto von Bismarck decía que la seguridad social acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Eso nos estaría cumpliendo, doctor, con todo lo que está pasando y lo que se prevé de venir. O sea, no se estaría cumpliendo estos derechos. Mire, el Estado, por mandato legal, tiene dos obligaciones con el IES. La primera, conforme lo consagra el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social que pretende reformarse, dice que la pensión de jubilación se financiará con el 60%, que significan los aportes mensuales durante 30 años que hace el activo, del 9.74% de su ingreso real, y con el 40% que da el Estado. Pero dice este artículo, en ninguna circunstancia se debe dejar de pagar el 100% de esa pensión de jubilación. Y el gobierno nacional, en diferentes momentos de su administración, ha reconocido esta deuda. Firmó convenios de pago en el 2008, en el 2010, en el 2012. Convenios por los cuales, además de reconocer la deuda que tiene el Estado con el IES por el 40% para financiar las pensiones de jubilación, en el convenio de pago que se suscribió el año 2008, se dice que el Estado, a través del gobierno nacional, se compromete a solucionar, financiar y pagar el déficit del fondo de pensiones. Y además dice, el Estado, a través del gobierno nacional, se compromete a que la Asamblea dicte una ley específica para que le autorice al Estado financiar y pagar el déficit del fondo de pensiones. Y también se habla de la deuda que el Estado tiene por el pago de la atención de salud de los jubilados y de quienes sufren enfermedades catastróficas. De tal forma que el país debe saber que el gobierno nacional ha reconocido expresamente esas deudas y que hoy ha dicho en declaraciones públicas
que no tiene obligaciones con el IES. Es decir, todo se va a quedar en papeles. Mire, lamentablemente el gobierno nacional no logra entender que el fondo de pensiones es un fondo con recursos previsionales que representa la certeza matemática actuarial para poder pagar las pensiones de jubilación en 5, 10, 15 y 20 años. Mire, yo saludo la conducta de los jubilados que en el país han alzado su voz frente a esta reforma, porque ellos están pensando en sus hijos, están pensando en sus nietos. La declaración oficial dice: en este momento hay liquidez en el IES para pagar las pensiones de jubilación. Sí, hay liquidez. Y habrá liquidez para pagar las pensiones de jubilación este año, y el próximo año, y en 3 años más. Pero si se descapitaliza el fondo de pensiones, si se afecta la estructura económica financiera del fondo de pensiones, los que van a sufrir son las nuevas generaciones. Y nosotros pensamos que la mejor herencia, la herencia más valiosa que podemos dejar a los jóvenes, la herencia más valiosa que podemos dejar a las nuevas generaciones, es pelear con convicción, con firmeza sobre estos derechos construidos en años al servicio de la sociedad y del país. Doctor, bienvenido a esta conversación. ¿Cree usted que hay verdadera conciencia en el país de lo que está fraguándose en este momento, tanto por la decisión del presidente de la República como principalmente de la Comisión de lo Laboral? Es decir, ¿entendemos lo que verdaderamente pasa en este momento y lo que va a pasar? Mire, los indicadores de la seguridad social no pasan ni por declaraciones oficiales, no pasan por discursos, pasan por balances y estudios actuariales que tienen que realizarse desde el punto de vista técnico y de rigor. La empresa actuaria, que es una empresa externa independiente que fue contratada por el propio IES en un informe del 2013 con datos del 2010, dice que en el 2014 ya habrá un déficit de 45 millones en el fondo de pensiones y que en 2015 el déficit será de 339 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que si se suprime el 40% que el Estado contribuye a las pensiones de jubilación, conforme la OIT, los jóvenes que actualmente tienen de 40 a 45 años de edad serán los primeros que sufran las consecuencias devastadoras de un fondo de pensiones descapitalizado. Usted ha hecho referencia al artículo 237, pero en todo este barullo que ha provocado el gobierno nacional, hay un asambleísta que dice que es un artículo tramposo y que ellos sí van a sincerar lo que dice el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social. La diferencia está en que el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social tiene un mandato legal. El Estado debe pagar el 40%, porque lo otro termina siendo una ficción. La propia Constitución consagra que el Estado debe garantizar las prestaciones de la seguridad social, y la ley que procesa ese mandato dice 40%. Si no hay una cuantificación de la obligación principal del Estado, solo queda la discrecionalidad, y la discrecionalidad puede terminar en la incertidumbre. Y nosotros queremos que los jóvenes, cuando terminen su vida activa, tengan derecho a una independencia económica con dignas pensiones de jubilación. En otros términos, de aquí a 12 o 14 o 15 años, los que sea, el Seguro Social no podrá presupuestar. Es decir, si no sabe qué es lo que le va a dar el Estado,
porque el Estado le puede dar el 1%, el 60%, como están diciendo ahora, hasta le podría dar el 100%, pero ¿cómo puede presupuestar el Estado? Bueno, su pregunta es una afirmación. En cambio, actualmente, el ordenamiento jurídico del país consagra que tiene que ser el 40%. Y sobre eso presupuesto. Así es. Además, hay el hecho, no tengo la información respecto al informe para segundo debate, pero usted me confirmará que en este informe que va a convertirse en ley, se señala que se va a revisar la norma de los mínimos y la revalorización de las pensiones que están actualmente consagrados en la ley, respecto al aumento que tiene que hacerse cada año de 4 al 16% bajo la fórmula de menor cuantía, mayor aumento. Y supuestamente se quiere imponer de que el aumento sea solamente en directa relación con inflación. Esto va a afectar a las pensiones de jubilación menores. Permíteme un ejemplo matemático. Una persona que actualmente tenga como pensión de jubilación $400, sabe que cada año le aumentan, por ser inferior, del 14 al 16%. Si es que se consagra esa norma de que tiene que ser el aumento en directa relación con la inflación, va a ser el 2, el 3%. Y esto es quitarle al jubilado el derecho a su independencia económica. Yo le pregunto a Jacinto y Danilo, ¿en qué familia no hay un adulto mayor? ¿En qué familia no hay un jubilado? ¿En qué familia no hay una persona que va a jubilarse? Ellos merecen respeto, ellos merecen solidaridad, ellos merecen vivir a plenitud. Es una época la más difícil, la época de las enfermedades, la época de los silencios, muchas veces la época de los desprecios. Esta escritora polémica, Rosa Montero, dice que la mayor injusticia del mundo actual es lo difícil que significa llegar a ser viejo. Vas a ver toda la política del Estado. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a ministros, al presidente, a los asambleístas, hay una serie de datos y hay una serie de ¿qué le diría?, de números que aparecen. ¿Nos dicen la verdad? ¿O alguien nos miente? La verdad está escrita en informes y balances actuariales, firmados por empresas responsables. No toman el nombre no utilizan los datos actuariales. Simplemente nos dicen que el Seguro Social tiene demasiado dinero. La seguridad social tiene que conceptualizarse con rigor técnico, porque más que una política del gobierno, es una política de Estado. Y son los estados los que deben proteger al ser humano. Sobre este mismo tema, justamente Richard Espinosa, presidente ejecutivo del Consejo Directivo de NIES, dijo ayer que no está dando la espalda a los jubilados en este proyecto. Yo quien le pregunto esto y dice no, estamos dando la espalda. Insistió en que la entidad hoy tiene un superávit. Pese a ello, el informe incluyó un artículo que modifique el alza de pensiones para que no sea hasta el 16.16%, sino solo en base a la inflación del 3 al 4%. Con las reformas que están haciendo tendríamos fácil una sostenibilidad del seguro social para 25 años. ¿Qué opinas de esto? Una nueva confusión de conceptos. Yo creo, y con referencia formal a los balances actuariales, que el IES no tiene superávit. Lo que el IES tiene ahora es liquidez para pagar las pensiones de jubilación. Estaría confundido en este caso. Así es, señor exactamente. ¿Por qué? Porque la propia empresa actuaria ha dicho que, por ejemplo, en el seguro de salud individual y familiar, el año pasado hubo un déficit de 45 millones. Y hoy el déficit será de 405 millones, porque accedieron como beneficiarios al seguro de salud los hijos, niños, jóvenes y mujeres de los afiliados hasta los 18 años. Ahora bien, el suprimir el subsidio que el Estado da
para financiar la prestación de salud va a permitir que el IES en el futuro o en el presente le pueda decir a los jubilados y jubiladas: señores, no tenemos capacidad financiera para afrontar esta prestación, pueden irse a los hospitales públicos. Y lo ha dicho así el gobierno. Pero en la Ley de Seguridad Social hay normas expresas. Artículo 10, literal D. Artículo 94 y artículo 106 de la ley dicen que los jubilados y jubiladas tendrán derecho a la prestación de salud en las mismas condiciones que los afiliados activos, sin perjuicio de la contribución del Estado. Yo le pregunto a la evidencia: si un jubilado aportó 30 años de su vida, de su ingreso mensual, ¿acaso no tiene derecho a atenderse en las unidades médicas del IES? ¿Por qué este desdén contra los jubilados? ¿Por qué se les quiere arrebatar un derecho consagrado por su vida y garantizado por la Constitución y por las leyes? Pero hoy los jubilados están luchando por ustedes, jóvenes. Ellos están levantando la voz porque quieren que sus hijos tengan una vida digna. Ahora, justamente por el hecho, varios representantes de los jubilados a nivel nacional, a nivel provincial también, han sacado su voz de protesta, su voz de rechazo por esto. Pero el informe como tal fue aprobado ayer. ¿Eso quiere decir que ya todo está dicho o no? ¿O hay algo todavía que se podría hacer? Yo creo que este informe se va a convertir en reforma a la ley. Y lamentablemente, como ciudadano de esta república, a quien se le dio el deber de luchar por estas causas, yo considero que el IES está sufriendo su más grave encrucijada en su historia. Y una sociedad democrática debe aceptar y entender que los órganos del poder público deben tomar decisiones no pensando en el poder, pensando en el país, no pensando en el gobierno, pensando en la ciudadanía, que son jóvenes, adultos y adultos mayores, que tienen derecho al respeto y a la dignidad. Porque yo le digo, Danilo y Jacinto, un gobierno democrático debe entender que el bien mayor, el bien último de un gobierno, debe ser el ser humano, la vida del hombre y de la mujer, y con ella todo lo demás. Perfecto. Antes de darle el paso al licenciado Jacinto Salas, la gente puede comunicarse con nosotros también y hacer llegar sus inquietudes a través del 2951-310, 2951-310, para la gente que nos escucha en las provincias de Imbabura y Carchi, que tranquilamente, si tiene alguna inquietud, puede hacerla acá y el doctor con mucho gusto pues estará dispuesto a contestar. Licenciado Salas. Doctor, precisamente usted acaba de decir que lo del seguro social debe ser una política del Estado. Y de alguna manera las generaciones pasadas o los administradores anteriores, los gobiernos anteriores, incluso los de la partidocracia, respetaron este aporte del 40%. Sin embargo, hoy vemos que no se quiere respetar. Esta situación que estamos viviendo viene de un proyecto que podría decirse de largo plazo, de largo aliento, o es simplemente coyuntural. Mire, es que yo creo que se necesita una nueva ley de seguridad social que armonice con las disposiciones constitucionales y con los nuevos indicadores de la humanidad, porque precisamente una de las advertencias de la humanidad al hombre en este tiempo es lo que se llama el envejecimiento de la población, para que la ciudadanía tenga una información. En los años 50 la expectativa de vida en el Ecuador era 56 años. Hoy la expectativa es 78 años en la mujer y 76 años en el hombre. Entonces tiene que haber una legislación que adapte
sus normas a la actual constitución y a los nuevos indicadores de la realidad mundial. Porque en todo el mundo las legislaciones están revisando la seguridad social para permitirles a que sean sistemas sustentables. Por ejemplo, Europa tuvo que esperar 100 años para envejecer. En América Latina la perspectiva es de 25 años. Y a lo mejor nosotros no tenemos todo el tiempo que sea necesario para prepararnos para este proceso del envejecimiento de la población. Pero hay una diferencia, que Europa envejeció desde el bienestar social, desde el crecimiento económico. Aquí, en cambio, en América Latina y en el Ecuador estamos envejeciendo desde la inequidad y desde la pobreza. Por eso que actualmente la Organización de Naciones Unidas ya habla distinguiendo a los países envejecidos. ¿Qué es un país envejecido? Un país envejecido es aquel país cuya población es mayor al 7% de su población universal. ¿Por qué? Porque cada año aumenta la perspectiva de vida en 3 meses. Y entonces los organismos que tienen que administrar la seguridad social tienen que hacerlo a base de reservas matemáticas actuariales, porque eso es una obligación universal. Son fondos que permiten que el organismo que administra la seguridad social tenga la certeza de dar las prestaciones en 5, 10 y 20 años. Perfecto, doctor, tenemos una comunicación, una llamada telefónica, la gente quiere participar también y puede hacerlo a través del 2951-310, como lo hace en esta oportunidad el señor Marco Nicolalde. Le escuchamos, señor Nicolalde, su inquietud, por favor. Buenos días, gracias ciertamente por la oportunidad. En verdad hay temas que son importantes, pero hay temas que en realidad se vuelven imprescindibles. He sido testigo de la lucha del doctor Marco Proaño a lo largo de su carrera política, y lo hablo ciertamente no solamente a título personal, sino a título de todas aquellas personas que ven en la seguridad social su esperanza. Cuando se trata de diferentes temas y cuando está en juego la esperanza de la gente, la esperanza de la población, estamos hablando de temas neurálgicos y temas delicados. No solamente en el tema de pensiones jubilares, sino que creo que en el tema general de la seguridad social, creo que hay mucho por hacer. Se ha logrado superar bastantes escollos, una nueva visión que se ha logrado por parte del gobierno, pero creo que es imprescindible que se dé un nuevo enfoque. No se trata únicamente de la protesta de los jubilados, la inquietud de los jubilados, porque miren, toda la gente trabaja, toda la gente se esmera con miras, con las esperanzas ciertas de poder tener luego un futuro, una esperanza de vida, un sustento quizás. Y cuando se trata de meter la mano en temas tan delicados, uno sabe muchas veces cómo inicia, ¿no es cierto?, este tipo de problemas, pero no cómo finaliza. Ya pasó con Europa, cuando la crisis financiera es gran parte atribuida al tema de seguridad social. A veces nos olvidamos y tratamos de, no vemos realmente lo que está pasando en el contexto internacional, y nos olvidamos que en verdad la crisis es justamente por temas como este, cuando los estados no supieron prever y cuando los estados además quisieron meterse en temas de seguridad social, en casi todos los casos ha sido un rotundo fracaso. Por lo tanto, yo debo manifestar mi inquietud, que debe ser no solamente de uno. Si nosotros entenderíamos a cabalidad lo que implica el tema de la seguridad social, seguramente también elevaríamos nuestra voz de protesta y seguramente, más allá de llegar al conflicto, pediríamos que se analice con la seriedad del caso. Esto no merita ni una jornada ni dos, esto merita verdaderas jornadas para tratar de buscar soluciones directas y concretas al tema de la seguridad social. Muchas gracias. Perfecto, la inquietud, más bien su comentario certero del señor Marco Nicolalde, donde dice que son temas delicados y que nos podría conllevar a una crisis futura como ha sucedido en algún otro país. Podemos llegar a esa crisis y sobre todo hace referencia también de que el IES estaría en cierto conflicto, no solo el tema con los jubilados, sino en otros temas más. Yo celebro y saludo la opinión talentosa del doctor Marco Nicolalde. Y él ha manifestado que el problema de la seguridad social es un problema que le corresponde a toda la nación. Lamentablemente,
muchas veces se confunde entre seguro social y seguridad social. Ya. La seguridad social es una obligación del Estado respecto a darle a su población bienes públicos como salud, educación y protección en años difíciles. En cambio, el seguro social es una entidad que está garantizando las prestaciones de las personas que aportaron de sus ingresos, tanto personales como patronales, y que tienen que expresarse en servicios. Nosotros estamos en un sistema de reparto. ¿Qué significa para la ciudadanía un sistema de reparto? Significa que con las aportaciones de los trabajadores activos se financian las prestaciones de los pasivos. Es decir, hay una especie de un pacto moral intergeneracional. Los jóvenes aportan para los viejos. Los que tienen salud aportan para los enfermos. Los que tienen mayores ingresos aportan para quienes tienen menores ingresos. Eso se llama solidaridad. Y sin solidaridad no hay seguridad social. Perfecto. Doctor, hay dos cositas que a mí me preocupan. Es decir, el Estado se retira el 40%. ¿Cómo se va a compensar? Ya lo están diciendo. Incremento de los aportes. Es decir, ya no entregaremos de nuevo el 9.15 o el 9.25%, podrá subir al 12, al 13% o no más. Incremento tanto de los afiliados como igualmente de los empleadores. Es decir, el Estado se libera de sus obligaciones y el seguro social pasa a ser exclusivamente mantenido por los aportes de afiliados y empleadores. Y en segundo lugar, ¿por qué no tocan el aporte del Estado a las Fuerzas Armadas y a la policía, que es el 60%? Dos preguntas conforme su perfil académico, Jacinto. La primera. Una pregunta. ¿Quién va a sustituir la falencia económica cuando el Estado se niega a cumplir con su obligación? ¿Quién? El IES. El IES tiene que asumir la obligación. Pero el IES tiene la necesidad de impulsar lo que se llama en la doctrina medidas paramétricas, con el fin de sustituir lo que el Estado hoy no quiere comprometerse con el 40%. Y en un informe del propio IES, yo analizo en mi última obra sobre seguridad social estos temas, poco anticipándome a los acontecimientos que hoy sufre el país, y tiene que tomar fundamentalmente 4 medidas. Y los ciudadanos tienen que saber que en un próximo futuro van a tener que soportar nuevas normas legislativas para sustituir la renuncia que hace el Estado de no pagar el 40% para financiar las pensiones de jubilación. ¿Cuáles son esas medidas? Primero, se va a aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años. Pero no se le va a hacer en forma progresiva, en forma racional, como actualmente prevé la ley. Porque actualmente la ley dice que cada 5 años debe aumentarse 1 año respecto a la perspectiva de vida. Correcto. Seguramente se dirá, quienes aspiren a jubilarse deben tener 65 años desde la fecha de promulgación de estas reformas de la ley. 2. Se tiene que aumentar las aportaciones de los trabajadores activos y de los empleadores en una franja de 4 a 6 puntos. Y entonces los jóvenes a veces piensan, confunden la aportación, que es en cierta forma un recurso previsional, con un impuesto. Y entonces el joven dice, si yo estoy pagando de mi sueldo mensual 13%, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le ven muy distante a la jubilación. Porque ellos los jóvenes no entienden que la misión de la vida es envejecer. Que envejecer es la única forma de vivir mucho tiempo. Y la única forma de no envejecer es morirse.
Morir a tiempo. Entonces, esta es la segunda. La tercera es que se pretende cambiar la base de cálculo de la pensión de jubilación. Actualmente es del 75% de los 5 mejores años de aportación. Se pretendería cambiar con el 75% de los últimos 10 o 15 años, lo cual es una mengua dramática de las pensiones de jubilación. Y finalmente lo que me parece que ya pretende hacerse en esta reforma, que es revisar la norma por la cual hay el aumento periódico para las pensiones de jubilación. Doctor, vamos a hacer una corta pausa y volvemos sobre la otra pregunta. ¿Cuál era su segunda pregunta? La segunda pregunta, ¿por qué no tocan al seguro social de las Fuerzas Armadas ni de la policía? Hacemos una pausa. Volvemos nuevamente en esta interesante entrevista con el doctor Marco Proaño Maya. Doctor, habíamos hecho la pregunta. A mí me parecería que el miedo que ya es de todos también le llegó de alguna manera al gobierno nacional. No quiere tocar al ISPA ni a la ISPA. Es decir, los aportes del Estado, tanto para el seguro de las Fuerzas Armadas como para el de la Policía Nacional, que no es del 40%, sino creo que es del 60%, y sin tocar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Que son diferentes, privilegiados, ¿qué hay? ¿Por qué tocan a los que no pueden decir prácticamente no reaccionan, pero sí les dejan intocados a los que pueden reaccionar? En la historia de la seguridad social, el ISPA y la ISPOL eran lo que se llamaba caja militar y caja policial. Cuando se les dio una propia legislación y una propia estructura institucional, se dispuso que el Estado tiene que contribuir con el 60% para las pensiones de jubilación. Y yo defiendo que tiene que sustentarse a estos dos regímenes especiales con aporte del Estado, de la misma manera que defiendo que el Estado tiene que aportar el 40% al IES. ¿Y por qué? Porque si estamos en un sistema de reparto, la relación de activos pasivos en el ISPA y en la ISPOL es muy débil. Es 1.2 activos por un pasivo. Si no hay el aporte del Estado, es inviable la seguridad social en esas dos instituciones. Pero, como usted bien lo advierte, ¿por qué tiene que castigarse al IES y a los trabajadores privados y públicos suprimiendo el aporte? Y no se considera que hay un principio universal que todos somos iguales ante la ley. Claro que en el universo de afiliados no hay organización, hay una reacción emocional, conciencial, que le dicen en silencio al gobierno: usted ha cometido un grave error. La crisis económica del país no puede convertirse en la crisis institucional de la más importante institución de la política social del país, que es el IES. De tal forma que, con esta advertencia conceptual de que estamos en el sistema de reparto, tiene que haber un referente de por lo menos 6.5 activos por un pasivo, lo que no tiene el ISPA, lo que no tiene la ISPOL. Por eso el Estado acude para que puedan dar prestaciones sociales. Pero la pregunta es: ¿por qué le quitan al IES el 40%? ¿Acaso los trabajadores privados y públicos no tienen derecho a que el sistema de pensiones sea sostenible en el tiempo? Aquí es importante decirle al gobierno nacional que hay informes oficiales de la OIT que dicen que si se suprime el 40% para financiar las pensiones de jubilación, no habrá sostenibilidad en el tiempo en el fondo de pensiones. Y exigen que el gobierno tenga la sabiduría de no cometer ese grave error como lo ha cometido. Es una medida temporal, solamente hasta pasar el diluvio, para que se arreglen los que vienen después. Yo creo que la conciencia nacional nos invoca a que tendremos que recuperar los mandatos legales si es que tenemos responsabilidad con las nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar con los viejos después de 15, 20 años? Bueno, ellos tienen derecho a que la independencia económica que ahora tienen como trabajadores
de repente se convierte en una dependencia con su pensión de jubilación cuando son viejos. Por eso estas reformas fundamentalmente afectan a los viejos del futuro, afectan a los ciudadanos que hoy, aportando de su trabajo, de su esfuerzo, tienen derecho a las prestaciones fundamentales, que son una eficiente prestación de salud y dignas pensiones de jubilación. Hablemos en 15 o 20 años. ¿Hay un cálculo de cuántas personas mayores habrá? Hoy se habla de 435.000, me parece, jubilados. Bueno, ¿cuántos habrá? Precisamente los que van a sufrir las consecuencias de todas las medidas que están tomándose ahora. Hay perspectivas en los índices demográficos que señalan que cada año aumentan de 28 a 30.000 jubilados. Y, por cierto, estos jubilados viven cada vez más. Porque hoy la perspectiva de vida es una verdad que, según Enrique Gil Calvo, nos lleva a una paradoja. Él dice que, como nunca, la humanidad sufre o se alegra por los más altos indicadores de la perspectiva de vida. Pero también, como nunca, hay una indiferencia por los derechos del adulto mayor, a quienes se los agrede, se los oculta, cuando muchas veces se los desprecia. Y no se entiende que hay que potenciarle a la sociedad con la presencia del adulto mayor. Se debe valorar la inversión humana que ha significado la vida de un adulto mayor en la vida de un país. O sea, de alguna manera reconocer lo que las civilizaciones hacían. Así es. Grecia, Roma, China. Es decir, potencializar a los viejos de alguna manera. Mire, Jacinto, una sociedad que no permite que los adultos mayores protagonicen la vida de sus familias, de la sociedad y del Estado, comete un grave error, que es el error de las sociedades sin nobleza y sin memoria. Porque la edad no define a una persona. Lo que define a una persona es su conducta, su actitud, su visión ante la vida. La edad solamente son las huellas de los caminos que recorremos. Alguna vez al Premio Nobel de Literatura, Saramago, en un auditorio académico, le dijeron: señor Saramago, ¿usted qué edad tiene? Y Saramago dijo: ¿qué importa mi edad? ¿Qué importa mi edad? Tengo la edad que quiero y que deseo. La edad en la que puedo gritar sin miedo a lo que pienso y hacer lo que yo quiero. Porque tengo la experiencia de los años vividos y tengo la convicción y la fuerza de mis deseos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa? Lo que importa es lo que mi corazón y mi alma sienten. Y por eso yo creo que los jóvenes de hoy, a ellos les falta algo que le haría más hermosa su juventud. Les falta la presencia del adulto mayor, que le proteja, que le aconseje, que le dé su sabiduría. Y también que le transmita su rebeldía, tal vez. Y su rebeldía. Perfecto. Se diálogo con el doctor Marco Proaño Maya, 2951-310. La gente puede comunicarse ya. Nos quedan 10 minutos de nuestro programa, un interesante diálogo. Doctor, dentro del tema de la organización, de las personas jubiladas y todo esto, ¿considera usted que hay una organización sólida? Que de pronto, si estuviera más sólida, si se hiciera escuchar aquellas cosas que no están de acuerdo, el grupo, el gremio, no sé, la organización de los jubilados. Mire, y le pido permiso a la opinión pública para hablar en primera persona. Yo, desde hace 28 días, levanté mi voz en esta perspectiva de reforma. Mi opinión era una soledad y la incertidumbre. Pero ahora hay muchas voces que se han unido y que están creando conciencia en el país. En tal forma que cuando los jubilados han levantado su voz y han dado declaraciones, es porque ellos sienten que su vida tiene que prolongarse en la vida de los demás. Yo fui protagonista
cuando logramos recuperar el valor de las pensiones de jubilación en los años 2000. Yo estuve en las calles y como diputado estuve en las leyes. Y no nos dejamos vencer. Y le hicimos conciencia al gobierno para que rectifique. Esa fue una hermosa lucha. Una lucha de la memoria, una lucha de la esperanza. Yo, cuando una asociación de jubilados me quiso dar una condecoración, yo me negué. Porque dije, yo no hice nada. Yo solo cumplí con mi deber. Yo solo hice apoyarme en el corazón de los jubilados para que se respeten sus derechos y para que se levante su voz por su dignidad. ¿Se puede considerar usted, doctor, que ahora sí se puede salir a las calles, hacer eso, hacer valer mi voz, hacer valer mi sentir, o no? Como que de pronto se ha dicho de que se está criminalizando la protesta social y todo esto. ¿Considera usted eso? De pronto eso merma el hecho de salir a hacer, expresar, hacer conocer sus derechos. Mire, hay una convocatoria con motivo del 1 de mayo. Yo he recibido mensajes, he recibido invitaciones. Los jubilados van a estar presentes en esa marcha y van a decir su grito por sus hijos, pero no por ellos, por sus hijos, por las nuevas generaciones, como yo lo hago esta mañana. Perfecto, doctor. La gente sigue participando con nosotros en los minutos finales. Está la señora Guadalupe Chávez, que también pues tiene su opinión, tiene su criterio acerca del tema que estamos tratando con el doctor Marco Proaño Maya en esta oportunidad. Señora Chávez, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, soy la doctora Guadalupe Chávez Robles, soy de Tulcán, soy una médica que tiene más de 30 años de graduada. Tuve la suerte de encontrarle al doctor esta mañana y de saludar su vida, sus actos, su compromiso social. Por lo tanto, a los señores periodistas quiero invitarles que el compromiso no es solo de los ancianos, el compromiso es de todos los ecuatorianos. Y las cosas deben ser frontales, de cuerpo entero. Debemos plegarnos toda la ciudadanía, porque a quien están socavando en su dignidad es a los ecuatorianos. Buenos días. Perfecto, la gente que se adhiere, y lo que la señora manifestaba era algo muy importante. No solamente podemos estar viendo, esperando que la gente o los jubilados salgan, sino es de organizarse todos, porque todos vamos a llegar a ser jubilados, ¿no? Yo saludo la opinión de la doctora. Y yo estuve hace unos 10 días en la incorporación de médicos posgradistas que se dio en el hospital Carlos Andrade Marín en convenio con la Universidad de San Francisco. Y el académico que hablaba, coordinador de los posgrados, dijo que durante 4 años no se abrieron los posgrados de la Universidad de San Francisco y que este año solo se abrieron en 3 especializaciones. Se presentaron 600 médicos para acudir a los posgrados y había plaza para 15 médicos. De tal forma que el seguro de salud es un seguro fundamental. Yo quería aprovechar su visita a Jacinto para decirle que si usted revisa en internet el presupuesto consolidado del IES en el seguro de salud individual y familiar es de 1.787 millones de dólares, que haciendo una operación matemática debería el IES aportar el 14.5 mensual de ese presupuesto. En 2 meses sería 28%. Y en la página de internet dice que el IES solamente ha ejecutado el 2.7%. Por eso tenemos el problema. Por favor. Llame al alcohol. Una confesión personal. 4 meses, desde el mes de noviembre estoy tratando de conseguir una cita en el Por favor. Y no se entiende que el seguro de salud no es lo mismo que el seguro de enfermedad. Así es. El seguro de salud no pasa por los hospitales, pasa por una medicina preventiva y pasa por la atención eficiente que tienen que dar los órganos de salud, unidades médicas y hospitales, a los afiliados y a los jubilados.
Perfecto, el coronel Marco Antonio Dati se encuentra en la línea telefónica. También le escuchamos, coronel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi estimado doctor Marco Adati, jefe de los bomberos de Ibarra, le saluda. Particularmente no le quería dejar pasar la oportunidad de saludarle respetuosamente, reconocer los méritos que usted ha hecho permanentemente en beneficio de los trabajadores, pero también de los bomberos del país. De manera que queríamos, en nombre de los bomberos del Ecuador, agradecer por el trabajo que ustedes realizaron en el año 2003, haciendo una prácticamente reforma a un proyecto de ley de defensa contra incendios en la Comisión de la Laboral Social, que permitió que los cuerpos de bomberos tengan hoy un servicio de emergencias que, sin embargo, de que no hemos logrado todos los objetivos, se haya mejorado para beneficio de la comunidad. De manera que, doctor, es un agradecimiento muy sincero a la tarea, a la labor, a ese trabajo fecundo que usted ha realizado permanentemente por el país. Un abrazo muy fraterno y gracias por su colaboración y ayuda que hizo, lógicamente, para la comunidad y para nosotros los bomberos. Un abrazo muy especial para usted, doctor. Yo quiero agradecer esa memoria del señor director del Cuerpo de Bomberos de Imbabura y Ibarra. Y les pido permiso a ustedes para darle mi pésame en forma pública por la muerte de su esposa. Y usted debe tener la certeza que en los silencios de su vida está la voz y la presencia de su esposa. Porque cuando una persona a la que se le ama muere, nunca muere. Quisiera tomar una frase de un comentario de un artículo publicado en el diario El Universo. Si usted me permite, doctor, dice: ¿cuántas voces sensatas, entiendo que es una de las suyas, todo menos politiqueras, han reaccionado con alarma frente a los anuncios de Correa y Espinosa? El presidente quiere erigirse en la voz de los ciudadanos y de los afiliados, pero sin escucharlos ni respetarlos, tomándose la atribución que nadie les ha otorgado de hablar por ellos. ¿Qué es lo que le parece este criterio? Roberto Aguilar es uno de los intelectuales que honra la palabra. Y yo aspiro que cuando habla de opiniones sensatas sean las que nosotros hemos procesado durante estos 30 días. Yo quiero aquí agradecer a los medios de comunicación colectiva. Yo he estado en 48 medios del país, radio, prensa y televisión. Todos me han respetado y la opinión pública se ha identificado seriamente con nuestra propuesta. Pero también permítame aprovechar, ahora que estamos cerca del Día del Maestro, saludar a todos los maestros de mi provincia y saludar a los maestros del país. Hoy el maestro tiene que ser la persona que tenga un significado en la sociedad. Porque todos los hombres y mujeres que nacieron desde el año 2000 nacieron motivados por los celulares, por una televisión con 500 canales, por el internet. Por eso hoy la misión del profesor, hombres y mujeres que salen todos los días decentemente a trabajar duro por su país y por la sociedad, tienen ahora otra misión, que es la misión de formar a seres humanos en principios y valores, que tienen la misión de educar no a ciudadanos pasivos, sino educar a hombres y mujeres formados para discernir y no para obedecer, formados para actuar y no para acatar. Por eso yo quiero, con el permiso de ustedes, saludar a los maestros de mi provincia. Es el momento entonces de salir al frente y reclamar por lo que pasa con el seguro. Es el momento de hacer conciencia en el país y hacerlo de pie, porque está de por medio la crisis de la principal institución que tiene el Ecuador, como es el INS. Perfecto, doctor. La gente también participa a través de las redes sociales. Pregunta el doctor Marco Proaño Maya: ¿está actualmente afiliado a algún partido político? No, yo he opinado como ciudadano. Y quisiera decirle que cuando yo ingresaba había en la calle muchos ciudadanos que me saludaron y uno me dijo en voz alta: doctor, ¿cuándo regresa a la política? Y yo le he dicho: no se puede regresar cuando uno nunca se ha ido. Es decir, continúa en el... Esta tierra es mi tierra. Yo aquí aprendí
a leer y escribir, aprendí a cantar, aprendí a sufrir. Yo nunca me olvido cuando yo tuve que ver a una mujer viuda y preguntarse, mi madre, si era capaz en su viudez de educar a 6 hijos huérfanos. Y no nos dejamos derrotar por la vida. Y por eso, cuando esta ciudad me dio una condecoración, cuando fui diputado, yo le pedí permiso a las autoridades para poner en el pecho de mi madre como una forma de reconocimiento por lo que hizo por nosotros. Perfecto. Ya estamos llegando a la parte final, sin embargo vamos a receptar la última comunicación, doctor. Y la señora Magdalena Recalde se encuentra en la línea telefónica. Le escuchamos, señora, adelante. Doctor, buenos días. Le habla Magdalena Recalde. Soy de Atuntaqui, soy presidenta del Comité de Damas de FIAPA, doctor, si se recuerda, de la Federación de Instituciones Artesanales de Antonio Ante. Mi saludo cariñoso para usted y desearle todos los éxitos de su vida. Es la única persona en nuestro país que está luchando por el jubilado, por el futuro anciano, que es el niño. Necesita más cariño, más protección, más amor de parte de la familia, de las instituciones y mucho más del gobierno. Sus palabras son maravillosas y nos dan ánimos para luchar, aunque seamos de la tercera edad, por todos los jubilados y salir adelante, doctor. Muchas gracias por su opinión. Un fuerte abrazo. Y quisiera decirle a usted, como respuesta, y para terminar esta importante entrevista, decirle que a mí me faltarán los años de mi vida para seguir luchando por esta causa, porque siento que es la causa por la vida y por el honor de la nación. No se debe aceptar que la vejez es un castigo por haber vivido, no. Y los jubilados y adultos mayores no exigen ni reclaman compasión de nadie. Lo que quieren es respeto, solidaridad, porque ellos tienen derecho a la dulzura, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a no ser ofendidos ni por el poder, ni por la ingratitud, ni por la maldad. Muchas gracias y muy honrado por haber comparecido en este programa en Protagonista. Perfecto, el agradecimiento para usted. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Marco Proaño Maya tratando este tema interesante. Esperamos tenerlo en otras oportunidades, en otras ediciones, tratando igual temas de interés nacional. Gracias al licenciado Jacinto Salas que estuvo con nosotros, a mi compañero en el Control Master y por supuesto la invitación para el próximo día viernes con otro invitado especial acá en Protagonistas. Una buena tarde para todos.